Feliz Santo Sábado, hermanos. En verdad, yo escuché un fuerte, no sé, no vi las noticias, solamente por mi celular que en el Piura, eh, mm, me imagino que han de haber pasado un fuerte susto. Espero que no haya sido un terremoto, espero, ¿no? Casi sí es fuerte, pero bueno, por la misericordia de Dios, pues, que Dios bendiga a nuestros hermanos del Perú. Y como decía mi hermana, perdón, eh, en muchos otros están pasando así cosas muy fuertes, ¿no? Y gracias a Dios hay países como países latinos que yo escuché a un predicador, un pastor que decía que todavía en los países latinos hay misericordia de Dios porque muchos son los que oran y piden a Dios y hay muchos cristianos que piden, no solamente por nuestra nación, por nosotros, sino por la nación. Y bueno, esperemos que los ángeles todavía no se retiren de nuestro continente. Bueno, hermano, vamos a continuar y dice, la semana anterior no pude estar con ustedes, pues bueno, esta semana dice, el apóstol Pablo dice que en favor de los creyentes de Efeso, el apóstol rogó así, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos que el ministerio del Espíritu Divino iluminará el entendimiento y revelará a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo, el apóstol, pedía para la iglesia de Éfeso. Perdón. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, San Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Señor anunció por boca del profeta Joel. Bueno, aquí quiero hacer como estamos leyendo la introducción, nos está dando partes de algunos capítulos de la Biblia, ¿no? De lo que vamos a ver más adelante. Como siempre, cada libro en su introducción trata de darnos un panorama general de lo que vamos a ver en el libro, ¿no? Que estamos ahorita escuchamos sobre el día del Pentecostés, ¿no? En el aposento alto lo que sucedió, lo que hizo el Espíritu Santo con tales hombres, ¿no? Entonces, delante también escuchamos sobre lo que hizo el apóstol Pablo con los de Efeso, ¿no? Éfeso, con entonces vamos, y sus cartas, cómo están dirigidas, ¿sí? Y los milagros que han suscitado. Continuamos. Dice que el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a la escena del gran día de Dios.
¿Cuál es el gran día de Dios? Para mí parecer, no para mi parecer, para mí entender, es el día que el Señor venga, el gran día de Dios, ¿no? El día que nuestro Señor Jesucristo va a venir en las nubes. Entonces, esto lo dice en el libro de Joel. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, pero se alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. Todavía no se cumple en su totalidad esta profecía que anunció el profeta Joel, ¿no es cierto? El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Lo que estamos viendo ahorita, hermanos y hermanas, no es nada, ¿no? Ahorita nos asustamos por un sismo. Más después, dice la Biblia, que habrán terremotos cuando nunca hemos escuchado ni visto. O sea que, como dijo mi esposa, si nosotros pasamos en el 2016 un terrible, una de la escala de 7.5, si mal no recuerdo, fue terrible, ¿no? Aquí en Ecuador, especialmente en la ciudad de Esmeraldas, Manabí y partes de Guayaquil. Fue terrible y nosotros vivíamos asustados porque como se dice, las repeticiones tienen un nombre técnico, ¿no? De las réplicas, así venían a la semana, al mes, nos tenía asustados, estábamos en zozobra. Entonces, miren, y hace poco escuché una noticia, no sé si estaba soñando o si era realidad, que en Hawái había una noticia de que se estaba levantando una alerta amarilla porque iba a haber un tsunami, se avecinaba, anunciaban los científicos. Entonces, mira estas cosas que se están escuchando. En los Estados Unidos está siendo azotado por tremendos incendios forestales, lluvias, otros países como la China se ha inundado. Entonces, estas cosas están pasando porque le han dado la espalda a Dios. Muchas naciones les han dado la espalda a Dios y se han acogido a teorías humanas, a teorías del hombre. Entonces, las consecuencias se van a dar. Y esperemos que Dios no quiera que en nuestro país en algún momento quisieran ingresar leyes que están atentando contra la integridad familiar, contra el matrimonio, contra, digamos, cosas que nosotros hemos establecido divinas, como leyes de Dios también. Entonces, esperemos que no le demos la espalda, ¿no? Nuestros gobernadores más que todo. Continuamos, hermanos y hermanas. Dice que en todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Nutriéndonos, alimentándonos en su palabra, porque llegará un momento en que el Espíritu Santo, esto ya es profecía, se retirará, y los ángeles se retirarán también. Y nosotros nos quedaremos, ¿cómo enfrentaremos esta angustia? Solo por la fe, hermano. Entonces debemos hoy, en este momento que todavía Dios nos permite alimentarnos de su palabra, estar bien robustecidos para ese día. Para ese día, dicen muchos, yo no quisiera llegar. Dios sabe quién nos va a soportar y Él se llevará a esta persona antes de que venga estos días. Continuamos. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando
a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con grande potencia y señales, milagros mentirosos, por espacio de 6,000 años. Esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios. Aquí nos está diciendo que Satanás, con toda esta experiencia ya de los 6,000 años que llevamos nosotros de existencia en este mundo, ya, o sea, se ha vuelto un experto en el engaño, y él va a hacer una obra tal vez casi maestra. Y lo que no estamos preparados, vamos a caer si es que no detectamos esa mentira, porque él va a planear una venida idéntica, igual como nosotros lo hemos venido estudiando, la venida del Señor. Pero ¿qué nos va a hacer a nosotros dar cuenta, hermanos? Porque nosotros vamos a recordar todo esto que hemos leído, vamos a recordar como que si lo estuviéramos volviendo a leer, que nos dice la palabra de Dios, porque en algo Él no va a ser igual, o sea, no, y ahí nosotros vamos a saber que esto no es cosa de Dios, porque incluso hasta dice, los hijos, los elegidos serán engañados. Entonces, Dios no quiera que nosotros, hermanos, también seamos engañados. Lo único que nosotros nos tendrá despierto es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Sigo leyendo, dice, no ha servido más que para el engaño y la ruina, y en el conflicto final se empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo amonestación del segundo advenimiento del Señor. Es decir, nosotros tendremos el valor dado por el Espíritu Santo y tenemos que predicar la segunda venida de Cristo sin miedo. Si hoy nosotros no lo hacemos, que todavía tenemos plena libertad de reafirmar nuestras creencias, muy difícil será que en los tiempos de angustia nosotros podamos manifestar, porque el temor que van a ejercer, el miedo que van a ejercer los enemigos del pueblo de Dios, será de horror, hermano. Es como ahorita, disculpe que me displaye un poco más. Es como ahorita, yo soy docente, yo respeto mucho a los compañeros y no los juzgo, y a mis hermanos también adventistas, que si se vacunan, muy bien, yo no hay ningún problema. Lo que no quisiera es que nos exijan a nosotros, a los que no deseamos vacunarnos, ¿no? Y porque ya hoy en día en la prensa se escucha psicológicamente cómo nos están amonestando, cómo nos están con un prejuicio, ¿no? Como que nosotros vamos a causar otro rebrote. Entonces eso ya psicológicamente a nosotros nos están eh, lanzando una culpa, ¿no? Entonces no debemos tener miedo. Ya en últimas instancias, bueno, si ya nos obligan, bueno, lo que Dios quiere que sea, lo que Dios quiere que sea, no, hermanos, pero yo hasta el último tal vez me mantendré ahí, que no me voy a vacunar. Ya esa es mi decisión, yo no estoy diciendo ustedes hagan lo mismo, no, es su decisión. Continuando. Dice aquí, durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado sin mancha, sin reprensión, para comparecer ante Él a su venida. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino nos será menos necesario
a la iglesia que en los días apostólicos. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. ¿Quién escribió estas páginas? Nosotros sabemos que es nuestra hermana Elena G. de White, ¿no es cierto? Fue inspirada, dice. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios. Leía hoy día, o no sé qué día, que cuando el enemigo de Dios ve que usted ora, como que no le gusta, y cuando usted alaba, como que es peor, ¿no? Cuando usted se arrodilla, es como que sale corriendo, así, muy bonito, ¿no? Entonces, siempre nos ha tenido un odio, ¿no? A quienes estudiamos su palabra, a quienes leemos, analizamos, tratamos de llevar una vida como la que quiere Dios. Esto a muchas personas, y no solamente al enemigo de Dios, sino que a sus agentes satánicos, y usa a otras personas para hacernos sentir mal en algún momento, ¿no? Para decirnos tal vez santurrón, o para decirnos tal vez, mira, ahí va el hermanito santo, o el hermanito diablo. Tratan de hacernos sentir mal o ofendernos, ¿no? Pero nosotros debemos ser manso, como dicen, ¿no? Tener mansedumbre, que estas cosas no nos afecten a nosotros, porque si no, como estudiaba en semanas anteriores en la escuela sabática, no nos estamos preparando para el día del zarandeo, hermano. En el día del zarandeo mucha gente va a hablar tal vez mal de usted, y que usted con una pequeña cosita que salga corriendo de la iglesia y se retire porque se ofendió que el hermano le dijo algo, entonces no estamos preparados para el tiempo de zarandeo. Se vienen cosas que nosotros estamos creyendo que el zarandeo es otra cosa, pero son a veces cosas muy simples que, que, que solamente estudiando su palabra vamos comprendiendo cómo el Señor nos va preparando en espíritu y en verdad. ¿Algún hermano que desea acotar, desea opinar, o también tienen la oportunidad de compartir? Sabe que desde que empezó todo esto de la pandemia, que lógicamente a nivel mundial nos ha llevado a guardarnos más, a estar más tiempo en casa, muchas veces lo vemos como algo malo. Pero sin embargo, yo creo que ha sido la oportunidad también para que podamos pasar más tiempo con el Señor, porque con la familia, que son lo importante de la vida, pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con la familia, pero por sobre todo, así cuando leemos lo de las vírgenes, las 10 vírgenes, también yo pienso que es un tiempo en que el Señor nos dice que debemos llenar nuestras lámparas del aceite. Es tiempo de prepararnos ya mucho tiempo, haber llenado nuestras lámparas con el aceite que necesitamos para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que se vienen. Sheila, gracias por su comentario. Y sí, o sea, en estos momentos debemos de llenarnos de ese poder del Espíritu Santo que vamos a necesitar, porque como dice, en los últimos tiempos
el Espíritu de Dios se va a retirar. Entonces el que se haya llenado ya con tiempo, o sea, va a poder resistir la prueba final. Dios quiera que nosotros que estamos aquí conectados, que Dios nos ayude a llenarnos diariamente del Espíritu Santo como las vírgenes. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador en toda la historia. Puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Esto me hace acordar que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, ¿no es cierto? En estos tiempos hay muchas leyes que la gente dice, no, no hay que discriminar, no, o sea, y se están creando leyes para la ideología de género, que poco a poco se está introduciendo en nuestras instituciones educativas. Poco a poco hay un organismo que está tomando fuerza en las instituciones educativas cuando no era muy, digamos, sonado en las instituciones educativas, ahora que se llama el DES, el Departamento de Consejería Estudiantil. Entonces, poco a poco se están capacitando a los maestros, a los estudiantes, con nuevas, con contención emocional, con la violencia intrafamiliar, con la no discriminación a cualquier tipo de género, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están unas leyes que a los buenos le llaman malos, y dice, y a los malos le llaman buenos, ¿no es cierto? Dice, continuamos. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella. A veces hay personas que comentan solo cuando, como dicen, mira cómo Dios permitió que se destruya toda una nación, que vayan y que maten animales, que maten mujeres, niños, pero debemos estudiar más ese capítulo, ¿no? Porque yo, incluso antes, yo también me ponía a analizar por qué Dios permitió eso, pero ahora que yo he ido estudiando ya un poco a poco, comprendo. Esos países eran, perdón, esas naciones eran naciones paganas, nunca habían creído en Dios. Y el hecho, o sea, no era, me acuerdo que no era para que el pueblo de Dios se agrandara tomando naciones tras naciones, sino que eliminara esas naciones que eran idólatras y no que sean conquistadas y toda esa gente vaya creciendo el pueblo, no, no. Entonces ahí yo he ido comprendiendo poco a poco, ¿no? Dios es maravilloso cuando nos va revelando muchas cosas. Aquí también dice, los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios y para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir sus engaños han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica
manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no lo vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Al revelarme el Espíritu de Dios, las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez con este fin. He tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo. Hay historias en la Biblia que se van a volver a repetir. Yo estoy estudiando el libro de Esther y ahora yo hace unos 3, 4 años estudié el libro de Esther, pero no lo entendía como ahora lo entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos va dando, o sea, cada vez un poco más de luz para poder interpretar que esa historia del libro de Esther va a volver a repetir, porque va a haber un pueblo que va a ser acechado, un pueblo que va a ser culpado, un pueblo que quiere ser aniquilado pero Dios tendrá siempre, va a tener a alguien que pueda salvar a ese pueblo. Entonces es bonito el libro de Esther y por eso que dice, las mismas historias se van a repetir, o sea, no han sido escritas por gusto y por eso es que nuestra hermana Elena de White trata de hacer un bosquejo para que nosotros estudiemos la Biblia y tratemos de ir estudiando esos acontecimientos con el espíritu de profecía que nos da un poco de amplitud, más detalles también se puede decir. Dice, me quedé en, ya, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas, exponiéndola hasta la muerte. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera, considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su espíritu. Si alguien desea una pequeña estrofa, a usted le hace recordar algo y quiere manifestar con gusto, hermano o hermana, la escuchamos, ¿no? Como ahorita yo escucho la iglesia amiga del mundo, ¿no? Aquí hay una iglesia que va a hacer las cosas del mundo, a nosotros nos están mirando, como quien dice, con un ojo letal, porque nosotros no hacemos las cosas del mundo. Entonces, esta iglesia va a ser perseguida, hermano. Yo le doy gracias a Dios que conocí, por mi esposa conocí el adventismo. Yo he sido una persona que he estudiado pero sin embargo, a mí me han invitado mormones, me invitaron a su iglesia, me invitaron testigos de Jehová a su iglesia, me invitaron pentecostés a su iglesia, pero no sentía nunca, e incluso una vez en un avivamiento en una iglesia pentecostés, yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, sin saber nada,
pero yo no me sentía bien de los saltos, de los aplausos, de los que se acostaban, se levantaban. Entonces me asusté, o sea, yo sin conocer bien, solamente ser digamos, un gentil, uno de todavía que estaba afuera, no tenía conocimiento, pero muy diferente es nuestra iglesia en su enseñanza, en su alabanza, muy, pero muy diferente, que me llamó la atención, siendo una persona que no conocía de nada de doctrina, pero que las cosas de Dios siempre me llamaban la atención. Le- bueno, para ir culminando, dice, considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su espíritu, podemos ver descubiertas las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en los siglos pasados son hechos históricos, harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia le he presentado, dice nuestra hermana Elena de White, le he presentado brevemente, de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto y al referirse los casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo. Y me he valido en forma similar de las obras que han publicado. Es decir, gente científica ha hecho investigaciones y confirma lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces ellos no lo niegan. Entonces ella dice que a veces ha tomado ciertos asuntos y no para resaltar el nombre de un escritor, sino que la obra de Dios se ha dado, ¿no? El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas pasadas, edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir y alumbrando el sendero de los que como reformadores de los siglos pasados serán llamados aún a costa de sacrificar todo bien terrenal a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error y descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable es el objeto de esta obra, que por influencia muchos se libren del poder de las tinieblas
y sean hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Tal es la ferviente oración de la autora, nuestra hermanita Elena G. de White. Gracias a Dios que hemos podido concluir con esta introducción, hermana. Gracias. Bien, gracias Walter. Entonces vemos aquí que estamos comenzando, hermanos, a estudiar las tetras que Satanás hizo en los tiempos pasados y que va nuevamente a hacer. Pero Dios nos ha dado aquí esta bendita luz de este libro, ¿no? Que nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a poder revelar hacia otras personas el carácter de Dios, porque el enemigo quiere borrar el carácter de Dios, que Dios es amor. Él quiere ver todo, hacerlo ver todo lo contrario, que a pesar de que a lo mejor cometemos alguna falta, que Dios nos castiga. Y no es así, mis hermanos. Dios está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, porque Él es amor, su esencia es el amor. Y eso es lo que en este libro, Conflicto de los Siglos, nosotros vamos a aprender. A pesar de las luchas y diversidades que profetas en el Antiguo Testamento y en las épocas pasadas sufrieron y dieron sus vidas por la verdad y por Cristo, que ahora en la actualidad quieren ser borradas, como dice, leyes humanas quieren borrar las leyes divinas de nuestro Creador. Entonces ellos dieron su vida y Dios en este bendito libro que nos ha dado por nuestra hermana Elena de White, ella nos va a ayudar a acrecentar esa fe y a reavivar ese amor infinito que Dios nos tiene. Yo tengo este libro es lo que están leyendo. Conflicto de los siglos. Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué página estaban leyendo? Disculpe, es que yo entré. Ya, ¿Qué página estaban leyendo? Terminamos hoy día la introducción. Terminamos la introducción. Ajá. El próximo viernes comenzaremos con el capítulo 1. Ya, muy bien. No, es que Sí. yo no tengo la introducción, por eso yo estaba buscando dónde estaba y nunca encontré. Ay, yeah. Yo tengo, ahí sigue el capítulo 1. Es que Sí. me regalaron este libro y no lo he estudiado, o sea, es nuevo. Y bueno, y ya que me pasaron el link, quisiera aprovechar para poderlo estudiar y así tener más conocimiento del libro. Claro, mi hermana, con mucho gusto, está Sí, cordialmente invitada. gracias. Todos los viernes Gracias, sí. nosotros vamos a leer este libro. Quien no tenga el Muy libro, bien. quien no tenga el libro, hágamelo saber. A ver, me puede escribir a mi número que les envío Sí. en el link para ver de qué forma se los hacemos llegar. Porque es importante Muy bien. que nosotros aprendamos de este libro, porque mis hermanos, en este libro está todo lo que va a suceder en estos tiempos. Muy bien, gracias. ¿Y cuál es el costo del libro? No, es gratis, es un obsequio. Justamente, ¿no? Lo que nos dice en su palabra, que a través del escrito de nuestra hermana Elena G. de White, sabemos que es inspiración de Dios y que ella ya vio todas las cosas, ya vieron las cosas que van a suceder. Y vemos que todas las cosas se están dando de acuerdo a lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que a través de esta pandemia es que nos está preparando porque van a venir cosas más fuertes, según lo que acabó de leer el hermano Walter, ¿no? Son cosas tremendas que, no, por eso, si esta pandemia, como yo digo, no, nunca ni en sueños tuvimos de esta pandemia, de lo que pasó. Entonces, eso y otras cosas peores que va a pasar, entonces estamos siendo probados, Dios está probándonos la fe también, ¿no? Porque
hay hermanos que se han perdido muchos familiares. Ahí en Guayaquil mismo hay un hermano que perdieron 13 hermanos carnales a raíz de esta pandemia. Entonces, así mismo orando le damos apoyo y decíamos que está como Job, que le pasó todo una tras otra, una tras otra. Entonces, por eso ahora Dios está preparándonos para todas las cosas que nos vendrán. Por eso debemos de ¿qué? Estar confiando solamente en nuestro Padre Celestial y a través de este medio dar a conocer a otras personas. Esa es la oportunidad que nos da también, ¿no? Ya que no podemos reunirnos en las iglesias. Entonces, a través de este instrumento que yo sabía decir cuando salió el celular, yo les veía a mis nietos, ¿no? Y yo decía, oh, no, esto parece la fruta prohibida, porque estaban ahí, ¿no? Entonces Dios me dijo, no, Nelly, no es la fruta prohibida, ese es el medio que va a ser para después a que tú también uses. Entonces, vemos que Dios, los planes de Dios son tan perfectos y a esta edad, vea, tenemos que aprender y seguir aprendiendo y estudiando más de su palabra para estar apercibidos a las cosas que vendrán. Eso, mi hermanita Maggie, solamente nos toca confiar y pedir el Espíritu Santo para que nos ilumine, ¿no? Como Él dice en su promesa, que todo lo que aprendemos ahora, Él nos hará recordar el momento oportuno. Eso, Amén. mi hermanita Maggie. Amén, amén, así es, hermanita Nelly. Es muy importante, como dice, yo la felicito, la hermana Nelly, que ella, mire, a su edad, que a veces, hay muchos que se les dificulta, pero mire, hay que usar esta tecnología también para cosas buenas, ¿no? No solamente dijo para otras cosas del mundo. Yo quería acortar también con algo, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Yo no he leído el conflicto de los siglos, ¿no? Pero he escuchado muchos testimonios que este libro, y como dice en la última parte que yo leí, ¿no? Que esta obra bueno, no es que esta obra haga el milagro, recordemos que se fundamenta en la Biblia, todo lo que usted lee aquí, por eso que uno iba Claro, leyendo y encontraba versículos de la Biblia, pero así que es. esta obra nos va a liberar del poder de las tinieblas, o sea, nos va a dar luz, porque aquí mismo nos dice, nos va a hacer conocer el pasado, nos está haciendo conocer el presente, lo que está ocurriendo y poderlo relacionar con el pasado, y así tendremos una visión para prepararnos para el futuro. Claro. Entonces, yo creo que no debería perderme yo estas clases, ¿no? Esto aquí que vamos a poder estudiar. Y siento que vamos a ir estudiando, porque no le decimos estudien el capítulo 1. Si ustedes pueden irlo leyendo, está bien, pero aquí lo vamos a ir leyendo. Muchas obras. Amén. 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 Amén, amén. Así es, mis hermanos y mis amigos. No es necesario que ustedes sean unas eruditas sabiendo esto.